Desde que el Señor lo llamó del seno de su madre, Juan Bautista Scalabrini escuchó una voz que le decía, sígueme. Poco a poco aprendió que se trataba de ser uno de los suyos, caminar, ver y actuar como él. Nació de familia acomodada en una Italia agrícola llena de pobreza y enfermedades. Allí aprendió a fijarse en los menos afortunados, le entristecía la condición de los huérfanos y las mujeres esclavas del trabajo, a las que enseñó a organizarse en cooperativas para hacerle frente a los patrones abusadores. En su región llegó el cólera, situación que lo llevó a abrir su casa de obispo como hospital. Se liberó de sus pertenencias y hasta vendió el cáliz de oro que el Papa Pío IX le había donado, porque el maestro le recordaba la frase «tuve hambre y me diste de comer». Visitando como obispo y pastor las colinas de su diócesis, le surgió una pregunta: ¿por qué aquí sobran las mujeres, los viejos y los niños? ¿Dónde están los hombres? Descubrí entonces la realidad de los migrantes. Pobreza, desempleo, hambre y guerra habían generado un triste refrán popular: o robar o emigrar. El progresivo cambio de la sociedad sugería un paro en el camino, pero él sentía que el misionero y el migrante se cansan cuando no caminan. Se sentó para escribir a los políticos y hablar con paciencia e insistencia al Santo Padre, ya que sentía que la migración era un problema de la Iglesia, es decir, un problema de todos. El pastor le dijo: el camino es largo, busca a otros discípulos. Eso hizo, y el 28 de noviembre de 1887 bendijo el crucifijo de los primeros apóstoles de los migrantes hacia Argentina. El maestro le decía que el mundo camina y nosotros no podemos quedarnos atrás. En medio de tanta tristeza, las voces de los primeros sacerdotes desde las misiones eran tan atractivas que decidió hacerse migrante con los migrantes. En 1901 se embarcó en esta odisea entendiendo que el migrante no era un problema, sino que tenía un problema que era posible solucionar con la presencia de nuestros misioneros, que eran apóstoles, consejeros, agricultores, artesanos y médicos. Su lema como obispo fue hacerse todo a todos para ganarlos a todos para Cristo. Su fuerza, un profundo amor a la Eucaristía y una gran pasión por la cruz. Su secreto, una tierna devoción a la Virgen María. El 1 de junio de 1905, después de duros años de servicio a la comunidad, recibió el llamado por parte del maestro. Satisfecho por su labor realizada, sus últimas palabras fueron: Señor, estoy listo, vamos. Una de las memorias de nuestro fundador cuenta que un día en Milán fue testigo de una escena que le dejó en el ánimo una impresión de profunda tristeza. Una amplia sala, los pórticos y la plaza estaban invadidos por 3 o 4 centenares de personas. Eran viejos, hombres y mujeres cargando sus niños, jovencitos, con sus maletas de cartón. Eran migrantes. Esta experiencia lo llevó a visitar el principal puerto italiano de Génova. Allí descubrió la desgarradora realidad de los migrantes, que con sus niños se arriesgaban en viajes peligrosos a destinos inciertos, hacinados en buques ganaderos sin ninguna seguridad que se lanzaban a alta mar en las peores condiciones. Eran verdaderos mercaderes de carne humana. El legado de Juan Bautista Scalabrini continuó con sus misioneros, llevando la pasión por el migrante a 34 países en el mundo. Es por esto que en 1979, la olvidada ciudad de Cúcuta, capital del departamento norte de Santander, estaba siendo afectada por las deportaciones, desplazamientos violentos y un cinturón de pobreza en la frontera que no tenía doliente. A diario, cientos de migrantes se aglomeraban en las calles de la ciudad a falta de un lugar para darles trato digno. En 1978, la diócesis de Cúcuta desarrolló el Centro de Recepción a los Deportados, que años más tarde se convertiría en el Centro de Migraciones como parte de las más de 80 casas migrantes que componen nuestra red en todo el mundo.
En el año de 1982, la Madre Teresa de Calcuta visita por primera vez el país y la única visita la hace a esta ciudad porque quería conocer la labor misionera y, conmovida por la acción humanitaria que realizaban desde la congregación, prometió regresar. Fue así como en 1986 repetiría la visita, yendo directo al centro de migraciones, acompañada por el obispo Rubiano Sáenz y el fallecido Padre Hoyos. Pero el fenómeno de las migraciones continuaba creciendo descontroladamente. Por ello, el padre Maestrelli en 1989 vio que las necesidades iban más allá del centro de migraciones. Por esta razón, se trasladó hasta la periferia de Cúcuta para empezar a construir casas para las familias que decidían asentarse del todo en esta ciudad. La respuesta de los necesitados no se hizo esperar. Niños, jóvenes, mujeres y adultos trabajaron incansablemente junto al padre Roberto para edificar en estos áridos terrenos las primeras casas de lo que hoy se conoce como el barrio Escalabrín. Pero cada vez eran más las familias que necesitaban de un techo y un lugar para establecerse, y eran más y más las casas que había que construir. De esta manera se empezó a mover una rueda que a la fecha ha logrado crear más de 7 barrios en las comunas 6 y 7 de la ciudad de Cúcuta. Hoy día, y gracias a la gestión de la misión, estas comunidades han visto transformar lo que antes era un pequeño caserío en un gran asentamiento con condiciones dignas para vivir. El crecimiento fue tal que en el 2014 la comunidad escalabriniana entrega a la diócesis 2 de las iglesias para concentrar su trabajo en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores y desde allí dirigir 7 escuelas con 5.000 alumnos, 4 iglesias y una más en construcción, orientando así la acción religiosa y social en 14 comunidades de las comunas 6 y 7. Debido a que la comunidad estaba ubicada en la periferia de la ciudad, el acceso a ciertas oficinas de las entidades públicas representaba un nuevo reto. Para ello fue necesaria la creación de un espacio con sentido social de fácil acceso. En el año 2009 y tras 8 meses de construcción con el apoyo de la Agencia Escalabriniana para la Cooperación de los Pueblos, el centro piloto abrió sus puertas para fortalecer los espacios formativos, culturales y sociales que la comunidad venía desarrollando. En el centro piloto opera el área administrativa y contable de la misión Cúcuta, donde profesionales y pasantes de las universidades desarrollan actividades de tipo contable y gestión de proyectos. Además, se cuenta con el servicio de biblioteca, atención psicológica y asistencia sanitaria. El padre Roberto decidió que la educación debía ser el pilar fundamental de nuestra misión evangelizadora y social. La educación es el secreto más rápido, económico y eficaz para salir de la pobreza. En 1988, lo que inició como una pequeña escuela de educación preescolar para hijos de madres trabajadoras se convirtió en un liceo y luego en un colegio donde más adelante sus estudiantes se convertirían en los maestros y padres de la siguiente generación. El fruto de todo este esfuerzo es ahora un total de 7 colegios que albergan casi 5.000 estudiantes. Una sexta parte de ellos son migrantes. Una pequeña semilla iluminó el futuro de miles de niños, jóvenes y adultos de diferentes barrios que en la actualidad se forman en distintas especialidades técnicas con acompañamiento psicosocial y acceso a diversas actividades extracurriculares. Pero la educación con hambre no entra. Los padres de escasos recursos evitaban enviar a sus hijos a las aulas de clase. Por la incapacidad que tenían para alimentarlos y aquellos que asistían sufrían los rigores del hambre dentro de las aulas de clase. Esta situación llevó a la construcción de 5 comedores en los centros educativos más necesitados. En el 2015, ante la mano incierta del Estado, se exploraron nuevas alianzas internacionales para responder al desafío del retorno y la intensa migración desde Venezuela, igual que en 1979. Fue así como se acondicionaron 5 comedores funcionales, no solo para estudiantes, sino para migrantes, retornados, familias mixtas y población vulnerable, que en el 2019 alimentan diariamente más de 2.000 personas.
Era momento de pensar en grande. ¿Cómo elevar esta población y los migrantes a una vida autónoma y digna? En el año 1997, con máquinas de coser usadas, se comenzó a dar cursos a las mujeres del sector, quienes poco a poco fueron aprendiendo un nuevo arte. Jóvenes y adultos, mujeres y hombres interesados en aprender el oficio de la costura y la confección se abrieron campo a los talleres satélites y a la propuesta de producción industrial. Aquí se elaboran, entre otras, 7.000 prendas que son distribuidas a los estudiantes que portan con orgullo el uniforme de las sedes que conforman el programa educativo escalabriniano. La capacitación y los microcréditos le dieron nuevas oportunidades a las familias, convirtiendo el taller de costura en un maravilloso ejemplo de autosostenibilidad y reconstrucción del tejido social. Gracias a la vocación escalabriniana logramos unir esfuerzos para que la comunidad sea un espacio donde nuestros valores se ven reflejados. Quienes nos necesitan cuentan con 3 comidas al día, un techo y la posibilidad de recibir orientación y seguridad para ellos y sus familias por parte de nuestros misioneros y colaboradores. En 40 años de incansable trabajo hemos logrado dejar en la comunidad una huella de fortaleza y esperanza para seguir adelante. Pero esta labor aún no termina. Cada día son más las personas y más las familias que buscan una guía para orientar su camino. El misionero y el migrante se cansan cuando no caminan. Queda mucho por hacer para ser buenos samaritanos en el camino con el migrante. 40 años que parece han pasado en un abrir y cerrar de ojos.